Los príncipes de Rusia, actuando sin acuerdo y sin la ayuda de una masa de campesinos armados, no constituían ningún obstáculo para los golpes de masa de aquellos formidables orientales. La caballería rusa del sur, del centro y del noreste fue derrotada sucesivamente en las batallas de Kalka, 1224, del Oka y del Sit, 1238. Y todas las ciudades rusas importantes, excepto Novgorod, incendiadas y entregadas al saqueo, hasta que no hubieran devastado Moravia y Silesia, tomado Cracovia y Pest y amenazado Viena, no fueron detenidos esos terribles adversarios del occidente. El mérito de haber precipitado la retirada de los mogoles se ha atribuido diversamente a la muerte del Gran Khan o Gotay, 11 de diciembre de 1241, al valor de los checos, polacos y alemanes, quienes, si no ganaron victorias, por lo menos ofrecieron resistencia, o a los rusos, que habían soportado el principal choque y sufrido el principal castigo. La verdadera causa fue geográfica. La liberación de la Europa central de su gran peligro puede atribuirse con seguridad a la distancia y a la desolación. El imperio colosal de Genghis se tambaleó, no así el dominio de la Horda de Oro, que había fundado Batú en las estepas sudorientales de Rusia. Por espacio de 200 años los tártaros de la Horda de Oro, sacudiendo el yugo del Gran Khan que sucedió al poderío de Genghis, y abrazando la fe musulmana, continuaron dominando la política de Rusia desde su capital de Sarai, en el Bajo Volga. Los pequeños principados y las repúblicas, ciudades rusas, pudieron sobrevivir y conservar sus costumbres, pero en una situación de humillante esclavitud respecto a sus dueños asiáticos, obligados a buscar la investidura en la corte del Khan, a pagarle un impuesto de capitación en pieles y dinero y a proporcionar contingentes de infantería para su ejército. Los príncipes cristianos de Rusia cayeron en los más profundos abismos de la degradación. Incluso Alejandro Nevsky, 1252-1263, famoso por sus victorias sobre los caballeros de Livonia, sobre los suecos y los finlandeses, tenía que cuidar de que Novgorod y Suzdal pagasen el tributo a la Horda. El largo periodo de servidumbre aniquiladora del espíritu dejó una huella profunda en el pueblo ruso. A esta época debemos atribuir el definitivo alejamiento de Rusia de la Europa occidental y un retraso de la cultura que nunca ha sido reparado. Entonces fue establecido el tenebroso e implacable despotismo de los grandes príncipes de Moscú entre las selvas de pinos de la Rusia central y se arrancaron los últimos destellos de la libertad rusa por la opresión conjunta de la Iglesia y del Estado. Solo los monjes y los sacerdotes exentos del impuesto de capitación de los tártaros aprovecharon la general desventura del país y organizaron para sí mismos, en aquel ambiente de superstición y de terror, una posición de poderío y de riqueza territorial que sólo consiguieron destruir las terribles convulsiones de la última revolución rusa. No hay episodio en la historia de este pueblo tempestuoso más vergonzoso que el establecimiento del poderío moscovita. Los grandes príncipes de Moscú triunfaron de sus vecinos y rivales, no por el vigor con que atacaron al enemigo de su raza, sino por el éxito que obtuvieron al cortejar su favor. Si la Santa Moscú se convirtió en una gran ciudad desde la pequeña aldea de Suzdal, de la que tenemos noticia por primera vez en 1147, fue porque sus príncipes durante el siglo XIV consiguieron la ayuda de los ejércitos tártaros contra sus rivales rusos y se constituyeron en los recaudadores de los impuestos y en los agentes de política de los khanes tártaros. Fue la adquisición de este lucrativo pero humillante monopolio lo que permitió a Iván Kalitá, Iván el Portamonedas, 1328-1341, prosperar más que sus rivales y vecinos y organizar una nueva Rusia central en el corazón de la gran llanura, después que la anterior y más prometedora Rusia occidental del Dnieper había caído en la descomposición. El publicano o recaudador de impuestos es una figura odiosa en todas las épocas, pero estaba reservado a Iván Kalitá, el primer gran príncipe de Moscú, aventajar en infamia a todos los arrendadores de contribuciones al postular el desempeño de este cargo odioso para beneficio de los heréticos opresores de su raza. Iván era un gran realista. Buscaba el poder donde buenamente se encontraba, o sea, en el campo del Gran Khan, y estaba decidido a que nadie compartiese con él sus beneficios. A mí y no a ti corresponde conocer la Horda, decía. En la serie de tristes y feroces tiranos que organizaron el poderío moscovita, este hombre laborioso y ávido de dinero, que tenazmente extendió sus dominios mediante sobornos, confiscaciones, colonización o tratados,
que no sintió escrúpulos en utilizar tropas tártaras contra sus enemigos, pero que mantuvo el orden y abatió a los bandoleros, es una figura característica. No es posible ignorarlo. Con su política de servir complacencia, aseguró a su país 50 años de respiro de las expediciones tártaras. Bajo él, Moscú, que se hallaba entonces en el propio centro de la masa de la población colonial, se convirtió en la sede del metropolitano de la Iglesia rusa y en la capital política del país. Es uno de los artífices del Estado ruso y murió después de su carrera de extorsiones y economías en ámbito monacal, con la cabeza tonsurada como cualquier otro príncipe de su dinastía, mediocre y eficaz. La Rusia moscovita o colonizadora se levantó sobre una base agrícola y fue por ello más duradera que la Confederación Comercial de Kiev. Los príncipes vikingos del oeste eran auxiliares militares o condottieri, contratados por una cadena de repúblicas fluviales y frenados por los apetitos y por las tradiciones de una raza extranjera educada en las artes del gobierno ciudadano. Estas condiciones no eran las que dominaban en la Rusia central. Cuando los descendientes de San Vladimiro emigraron hacia el este, en las tierras selváticas del Volga, no encontraron ciudades organizadas, sino en un cierto número de estaciones fluviales aisladas, recién establecidas en la tierra virgen por avanzadas de colonos y mediante vastos espacios de selvas impenetrables, al abrigo de los terribles nómadas de las estepas meridionales, cuyas depredaciones habían dado lugar al establecimiento del poderío vikingo en el Dnieper. En el ambiente de una agricultura industriosa e incipiente, el príncipe abandonó su carácter de soldado, de mercader de esclavos y de bandido y asumió la condición de terrateniente colonizador. El sistema de rotación en las sucesiones fue abandonado como inaplicable en aquel país de fincas dispersas y de intereses campesinos permanentes. El poder de los príncipes se transmitía dentro de la línea directa, y cuando se estabilizó entre los moscovitas la costumbre de asignar al hijo mayor la parte del león en la herencia, se hubo despejado el terreno para la creación de un estado duradero y expansivo. Entretanto, en la parte occidental de Rusia, sobre la que en los primeros días habían establecido su poder los varegos, se estaba produciendo una vasta transformación política. Entre las selvas y los pantanos del Niemen, una parte de los antiguos lituanos paganos se habían ingeniado para escapar a la presión conquistadora de los monjes soldados nómadas de Alemania, alimentando en su solitaria independencia la llama de la ambición política. De pronto, esta pequeña nación se colocó en el primer término de la historia bajo el impulso de 4 soberanos inteligentes y emprendedores. Las conquistas de Budimir, 1315-1340, y de Olgerd, su hijo, 1345-1377, hicieron llegar a Lituania al Dnieper, convirtieron a Kiev en una ciudad lituana y sujetaron todo el occidente de Rusia a la dominación de un poderío establecido en la lejana capital lituana de Vilna. Un pueblo dividido y postrado, que todavía se tambaleaba por efecto del choque de la invasión tártara, no se hallaba en situación de ofrecer resistencia efectiva a aquellos invasores paganos del oeste. Los cristianos griegos inclinaron la cabeza ante los adoradores de Perkun, el dios del trueno, y prefirieron los flojos lazos financieros de los salvajes lituanos a las penetrantes extorsiones de los tártaros. Puede preguntarse cómo podía un pueblo tan pequeño soportar la carga de un imperio tan extendido y tan rápidamente adquirido. La respuesta es que los lituanos no estaban solos y sin ayuda. Se había realizado la unión personal del Gran Ducado de Lituania con el Reino de Polonia en 1386, bajo Jagellón I, el cual al mismo tiempo adjuró el paganismo y fue recibido en el seno de la Iglesia romana. Desde entonces el imperio lituano se halló bajo las espadas polacas y los misioneros romanos. Así, a fines del siglo XIV, si excluimos la población nómada de las estepas meridionales, se hallaban frente a frente 2 Rusias, la del oeste, lituana y polaca en cuanto a su dirección, romana, judía y griega en cuanto a sus creencias, y la Rusia del este, de una pieza moscovita y bizantina. El conflicto entre estas 2 Rusias, entre la moscovita o Gran Rusia y la lituana o Pequeña Rusia, es uno de los grandes hechos de la historia rusa. Con él se engendró el irreconciliable antagonismo entre el ruso y el polaco, que, sobreviviendo hasta los tiempos modernos, llevó un ejército polaco a las puertas de Kiev, 1921, y un ejército ruso en represalia a los arrabales de Varsovia, mientras Pilsudski se hallaba a la cabeza de Polonia y Lenin era todavía dueño del Estado ruso. Situada entre la herejía romana del occidente y la herejía tártara del este, la Santa Moscú extendía vigorosamente su influencia
Iglesias, monasterios, conventos se multiplicaban con rapidez. El metropolitano de Moscú estaba situado junto al príncipe apoyando y exaltando su autoridad y poniendo a disposición del poder temporal la máquina ingente del temor religioso. Por fin llegó el momento en que un príncipe moscovita, rompiendo con una larga tradición de deshonrosa sumisión a los tártaros, dio un golpe favorable a la libertad rusa. En 1380, Dmitri Donskoy del Don, ya renombrado por sus victorias domésticas y por haber rechazado una invasión polaca y lituana, destruyó un ejército tártaro en los campos de Kulikovo. El encanto fue roto. Aunque los tártaros volvieron pronto y pasaron a cuchillo a los habitantes de Moscú, había quedado demostrado que los ejércitos de la Horda no eran invencibles. El campo de batalla de Kulikovo vio el nacimiento de una nación rusa, así como un nuevo patriotismo inspirado en la posesión de unas comunes creencias religiosas y que debió mucho a las enseñanzas de la Iglesia griega, que había conseguido fundir a eslavos y finlandeses con todas las tribus y clases menores de hombres que vivían oscuramente en la gran llanura sombría. Animados por este espíritu común y equipados por primera vez en 1389 con cañones, las fuerzas moscovitas fueron desde entonces un obstáculo para sus adversarios orientales. Sin embargo, la emancipación de Moscovia se debió principalmente, más que a Dmitri y a su ejército de 150.000 hombres, a Timur, Tamerlán, el gran conquistador tártaro. Este no se limitó a combatir con adversarios cristianos, sino que saqueó y desorganizó la Horda de Oro. Después de sus devastadoras invasiones, 1390-1394, la tarea de los moscovitas fue más fácil y su éxito quedó asegurado. Los grandes duques de Moscovia fueron los herederos a la vez de los canes tártaros y de los césares bizantinos. A los canes deben un ejemplo de tiranía, un método de organización financiera y las oportunidades de obtener recursos y poderío de aquella parte vital de Rusia que es regada por el Volga, y sus tributarios de Bizancio sacaron el apoyo de una iglesia bien organizada y aquella profunda doctrina de la autoridad imperial que constituyó el legado del Imperio Romano al mundo medieval. Así, cuando Constantinopla cayó en manos de los turcos y el último de los paleólogos pereció luchando por su trono, Moscú se convirtió por la fuerza de las circunstancias en la capital de la iglesia griega en Europa y su príncipe en el heredero de los césares bizantinos. ¿No era por un divino designio, se preguntaba, que 3 ciudades habían sido escogidas sucesivamente para convertirse a la vez en los centros de un imperio mundial y de una fe universal? Roma había sido seguida por Constantinopla. El alto privilegio y la tremenda responsabilidad ahora pasaba a Moscú. Tales eran las creencias y los ideales de los monjes y sacerdotes de la Iglesia rusa, y tal la lógica histórica que llevó a Iván el Grande, 1462-1505, a llamarse zar o César, a tomar en matrimonio una princesa bizantina y a poner como blasón el águila bicéfala del imperio en las armas de Moscovia. En ello se manifestaba una fantasía histórica y un sueño imperial, opuesto a las tumultuosas libertades de una Rusia primitiva, pero destinado a servir de base a una larga trayectoria de ambiciosa política que solo ensombrecieron los desastres de la Gran Guerra, 1917, y el rígido dogmatismo de un comunista judío de Alemania.